Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Y el día de hoy vamos a seguir con Advent of Code de la página Advenimiento del Código para el reto del año 2023 o los retos o ejercicios del año 2023, en donde a través del ejercicio anterior del código de advenimiento número 3, creo que es el 1307 o el libro de Excel 1307, habíamos resuelto la estrella número 1 del reto del día número 3. Bien, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vamos a hacerlo completamente desde cero. La parte número 2, fíjate, la parte número 2 que nosotros tenemos aquí de momento y que vamos a traducir desde luego utilizando nuestro traductor para poderla entender y posteriormente darle una respuesta concisa a través del ejercicio mediante el uso de fórmulas y funciones dentro de Excel. Bien, entonces, para ello, primero, ten en cuenta que lo voy a hacer completamente a capela, completamente en caliente. Evito leer este tipo de ejercicios desde el video anterior, evito verlos para no tener ningún conflicto por allí con la fórmula o con el conjunto de fórmulas que nosotros utilicemos, pero la idea de esto es hacerlo completamente a capela, así que si me llego a equivocar, mil disculpas por ello. Mientras hablo voy a ir pensando en las fórmulas y en el código de las fórmulas o expresiones que tengo que utilizar para dar respuesta a otro reto del día más. Fíjate que tenemos aquí de momento 5 estrellas. Fíjate, 5 estrellas tenemos aquí de momento del día número 3. Esto ya lo resolvimos. Nos dio como respuesta, creo que para el reto 1307, en donde vimos el valor, nos dio un número como este que introdujimos dentro de la cajita y nos dio una estrella. Dice: la primera mitad de este rompecabezas está completa, proporciona una estrella dorada. Vamos a hacer la segunda, ¿vale? Para ello voy a leer voy a leer el problema, que ya lo estoy viendo como difícil, está un poquito largo. El ingeniero, vamos a leerlo. El ingeniero encuentra la pieza que falta, está hablando del ejercicio pasado, el ingeniero encuentra la pieza que falta y la instala en el motor. A medida que el motor cobra vida, saltas en la góndola más cercana, finalmente listo para ascender a la fuente de agua. Sin embargo, no parece que vayas muy rápido, quizás algo sigue mal. Afortunadamente la góndola tiene un teléfono etiquetado como ayuda, así que lo levantas y el ingeniero responde: antes de que puedas explicar la situación, te sugiere que mires por la ventana. Y ahí está el ingeniero, sosteniendo un teléfono en una mano y saludando con la otra. Vas tan despacio que ni siquiera has salido de la estación. Sale de la góndola. Creo que estaban hablando como de una estación de góndolas. Vamos a ver si por aquí está una telecabina. Estábamos hablando como de una telecabina. Aquí nos dejan el enlace a partir de la Wikipedia. Y a esto le llaman una góndola y estaba dañada y a partir de ella instauran o colocan el ejercicio para el reto. Fíjate, entonces voy a cerrar esto y voy a seguir leyendo el problema porque de momento pues es algo como de historia, no repercute mucho creo que en la resolución del ejercicio. Antes de que puedas explicar la situación, te sugiere que mires por la ventana y ahí está el ingeniero sosteniendo un teléfono en una mano y saludando con la otra. Vas tan despacio que ni siquiera ha salido de la estación, sale de la góndola o uno sale de la góndola. Bien, la pieza que faltaba no era el único problema. Uno de los engranajes del motor estaba mal. Un engranaje, aquí ya empieza la parte del ejercicio, la pieza que faltaba no era el único problema. Lo que habíamos hallado, la suma que habíamos hallado en el ejercicio anterior era la pieza que faltaba. La pieza que faltaba no era el único problema. Uno de los engranajes del motor estaba mal. Un engranaje es cualquier símbolo. Un engranaje es cualquier símbolo, es cualquier símbolo. De momento no nos dicen aquí el símbolo. Creo que se trajo por acá el asterisco. Ahorita lo pasamos al inglés. Un engranaje es cualquier símbolo que es adyacente exactamente a dos números de pieza. Su relación de transmisión es el resultado de multiplicar dos números o esos dos números. Esta vez debes encontrar la relación de transmisión de cada engranaje.
Su relación de transmisión es el resultado de multiplicar esos dos números. Una relación de transmisión es de multiplicar dos números que están al lado o adyacentes de un número de asterisco, de un carácter de asterisco. Por tanto, debo encontrar la relación de transmisión de cada engranaje, es decir, de cada asterisco, debo encontrar los dos números y multiplicarlos y encontrar la transmisión de cada engranaje y sumarlos todos para que el ingeniero pueda averiguar qué engranaje debe reemplazarse. Considere de nuevo el esquema anterior del motor, considere de nuevo el mismo esquema del motor, vale, considere de nuevo el mismo esquema del motor. Vientos, tenemos aquí un conjunto de números, ¿vale? Ahorita lo llevamos a la hoja de cálculo. En este esquema hay dos engranajes. El primero está en la parte superior izquierda, tiene números de pieza y por lo que su relación de transmisión es, y luego me da un espacio, me imagino que aquí van los números, y la segunda marcha está en la parte inferior derecha, su relación de transmisión es otro número, el adyacente a un número tal no es un engranaje porque solo está adyacente a un número de pieza. La suma de todas las relaciones de transmisión produce el número tal. ¿Cuál es la suma de todas las relaciones de transmisión? Efectivamente, esto hay que leerlo en inglés, así que no lo vamos a traducir. Parte número 2, fíjate, parte número 2, y aquí vamos a leerlo. La parte perdida no es solamente el error, uno de los engranajes que el ingeniero está buscando y un engranaje es cualquier símbolo de asterisco, estaba en lo correcto, un engranaje es cualquier símbolo de asterisco que está adyacente exactamente a dos partes de número o exactamente a dos números o a dos partes de número. Es decir, un engranaje es cualquier número que está al lado de un símbolo asterisco adyacente que conforma dos partes de números. Este engranaje o el radio engranaje es el resultado, o en este caso el engranaje o la transmisión del engranaje, es el resultado de multiplicar esos dos números juntos. Esto es en el tiempo a la vez. Usted necesita encontrar el radio del engranaje para cada uno de los engranajes o cada uno de esos artefactos y adicionarlos o sumarlos todos juntos para encontrar la pieza que hace falta del conjunto de engranajes necesarios para ser reemplazados dentro del motor. En este esquema hay dos engranajes. Fíjate, en este esquema hay dos engranajes. El primer engranaje o el primero está en la parte superior izquierda, top left. Entonces aquí tengo un asterisco, aquí tengo otro asterisco y aquí tengo otro asterisco. Entonces el primer engranaje está en la parte superior izquierda. Esto es parte del número o este es parte del número 467 porque está adyacente al número del asterisco o al valor del asterisco que hace parte del engranaje y el 35 que está aquí adyacente al otro asterisco. Entonces el radio sería de multiplicar 467 por 35. Vamos a sacar la calculadora de momento para ver si estoy en lo correcto. 467 por 35 y me da el valor de 16.345. El segundo engranaje está en la parte baja derecha, en la parte de abajo, en la parte derecha. Yo creo que este es el asterisco, entonces tengo el adyacente, 755 está adyacente en la parte de arriba y el 598. Por tanto, si yo los multiplico, 755 por 598 me da 451.490 más, me dio correcto, fíjate, 451.490 más 16.345. 345, el resultado de la suma de todos los engranajes es 467.835. Entonces, ya sé lo que quieren hacer. Entonces, voy a copiarme esto, te lo voy a explicar en la hoja de cálculo. Voy a copiarme esto con control C, ya lo seleccioné. Voy a darle un clic acá de momento. Voy a abrir una hoja de cálculo nueva
Y voy a pegarlo justo por aquí con Control Shift B. Ya tenemos el texto. Voy a colocar estas dos columnas o esta columna la voy a colocar del ancho de 2 puntos y aquí voy a utilizar una fórmula. ¿Recuerdan la fórmula para extraer cada uno de los caracteres de cada una de estas cadenas de texto dentro de una matriz de desbordamiento? Es muy sencilla. Utilizo a la función let para que yo pueda averiguar cuál es el valor, por ejemplo, de una cadena de texto que voy a devolver a partir de una matriz. Por ejemplo, voy a llamar en este caso, o vamos a hacerlo desde abajo, vamos a hacerlo mediante el uso de la función extrae. Fíjate en donde tome el valor de texto que yo necesito extraer, que en este caso sería esta cadena, y en la posición inicial utilice el largo de este mismo texto y cree una secuencia. Esta secuencia, por ejemplo, va a tener por filas, vamos a colocarla en una fila, en varias columnas una fila y varias columnas, la cantidad de columnas que me dé, en este caso el largo de los caracteres, creo la secuencia y extraigo un solo carácter en cada una de las posiciones. Fíjate, aquí ya lo tengo, pero recuerda que la extracción que me está dando me lo está devolviendo como una cadena de texto, es decir, el número me lo está devolviendo como una cadena de texto porque la función extrae es una función, en este caso de texto. Por tanto, el número que me devuelve no va a ser operable, no es operable ni se detecta dentro del rango de celdas como un valor numérico. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el artilugio de cargar el valor de ese rango de desbordamiento, por ejemplo, dentro de una función let, dentro de un nombre que se llame L, por ejemplo, ahí va a ser referencia a la celda común y corriente, y en el cálculo cargo la función si.error, en donde cada valor que efectivamente dé un número lo multiplico por 1 y me va a dar un valor numérico, pero cualquier valor de texto como un punto o bien un asterisco o un símbolo de numeral o un símbolo de más que me dé un valor de error al multiplicarlo por 1, pues obviamente devuelvo el mismo texto. Cierro la función si.error, cierro la función let, evalúo con enter y ya tengo convertido el valor numérico. Fíjate de la alineación, se va a la parte derecha, lo tengo convertido en un número. Entonces ya lo último que nos queda es arrastrar toda la matriz y nos está partiendo todos los valores numéricos en celdas independientes dentro de un rango. El punto está en que aquí me está diciendo que hay una parte perdida o el error que se presenta es una parte perdida, no solamente es una parte perdida que habíamos calculado anteriormente, sino que ahora necesitamos calcular o necesitamos encontrar los engranajes del motor, en donde un engranaje, fíjate, un engranaje es cualquier número, cualquier par de números, cualquier par de dos números, un par de dos números adyacentes a un asterisco. Un engranaje es cualquier par de números adyacentes a sí mismos al lado de un asterisco. Y nos dan un ejemplo y nos dicen que el 467 y el número 35 es un par. Ahí le di enter a la partecita que copié o le di clic por aquí, creo que era buscar en Copilot, ahí se mete ese menú. Entonces lo que nos está diciendo, estoy pensando ver cómo puedo resolverlo, es que el 467 y el 35, que en este caso sería la unión de estos números, 467, lo voy a colocar de color verde, y el 35 son dos números que yo tengo que multiplicar porque el engranaje, que es el asterisco, tiene un número adyacente, que en este caso está en la parte de arriba y justo en la parte izquierda, es decir, en diagonal. Aquí lo tengo en diagonal. Por tanto, este engranaje tiene un valor numérico adyacente en la parte superior izquierda y un número adyacente en la parte inferior. Y entonces yo tengo otro número, por tanto saco el 467 y el 35. Aquí tengo otro asterisco, pero en este caso los que están justo alrededor, es decir, los que están adyacentes a este engranaje, solamente tengo un solo número, fíjate, pero no tengo otro número alrededor, por tanto me imagino yo que no sale. Vamos a ver si tiene por aquí una excepción. El asterisco adyacente al 617, creo que este es el 617,
el asterisco adyacente al 617 no es un engranaje porque este solamente tiene un solo número o en su par o solo tiene una parte de un número en la parte adyacente del asterisco. Es decir, si yo tomo el asterisco y calculo todo el perímetro para poder calcular las celdas que tengo adyacentes, pues yo voy a encontrar que solamente tengo un solo número. Aquí no tengo números, no tengo números y no tengo números, fíjate, justo alrededor. Y vengo a este asterisco y calculo, en este caso, las celdas adyacentes, que serían todas estas que se encuentran adyacentes al asterisco, que se considera un engranaje, y aquí tengo el 755 y tengo el 598, por tanto saco el 595 y el 598 y también tengo que multiplicarlos. ¿Cómo hacemos una fórmula que nos permita detectar de cada par de asteriscos o de cada uno de los asteriscos los números correspondientes que estén en el engranaje o que hagan parte del engranaje de los dos números? ¿Cómo hago para sacarlos? Mediante el uso de una fórmula. Está un poquito complicado, pero vamos a verlo, vamos a ver cómo se puede resolver esto. Y el punto está, o lo primero que voy a hacer es identificar primero los asteriscos. Voy a identificar los asteriscos de toda esta matriz. Necesito identificar cada uno de los valores de asterisco para posiblemente dar la vuelta. Entonces, fíjate, vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo aquí en un punto central que voy a marcar, por ejemplo, con un color. Vamos a ponerle aquí un color y voy a colocar un asterisco. Lo voy a colocar centrado de color blanco. Y en negrita quiero que imaginen lo siguiente, el perímetro de este asterisco que sería el engranaje serían todas estas celdas que yo tengo acá. Voy a colocarlas de color, por ejemplo, así. Este color rosadito sería todo el perímetro del asterisco. Esencialmente yo tendría que validar la cruceta inicial. Vamos a colocarla de color de verde. Yo podría identificar todo el conjunto de asteriscos de la matriz de datos y luego venirme hacia la parte de arriba e imaginar que yo tengo a partir de él, tengo un conjunto de números hacia la parte izquierda, un conjunto de números hacia la parte derecha. Podría yo hacerlo, fíjate, arranco justo aquí hacia la parte izquierda, por ejemplo, para encontrar el conjunto de números y luego en la parte del asterisco hacia arriba una celda justo aquí al lado y me voy hasta el fin del mundo, hasta el límite y puedo saber si aquí existe otro número y lo considero como un número independiente y otro número independiente. Si lo que hay acá es un valor de texto, por ejemplo, si aquí tengo un valor de texto en la celda adyacente, en donde serían todas estas, fíjate que en la parte de arriba tendría un valor de texto, que en este caso es un punto, entonces yo posiblemente tendría un número a la izquierda y tendría un número a la derecha. Si lo que tengo aquí es un valor numérico, en este caso imagina que este valor es un número, entonces lo que tengo hacia la parte izquierda sería un número y hacia la parte derecha sería parte del mismo número. Sería parte del mismo número, por tanto tengo que colocarlo. En la parte central tendría un número a la izquierda y en la parte central hacia la derecha tendría otro número y lo mismo para abajo. Si abajo hay un texto, tendría un número en la parte izquierda y un número en la parte derecha, pero si abajo lo que hay es un número, posiblemente es continuidad de otro número bien grande, por tanto tengo que tomar todos los números de la izquierda y mezclarlos con los números que posiblemente puedan salir a la derecha. ¿Cómo podemos hacer esto? Podría funcionar este método. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, voy a calcular aquí las celdas que contienen valores de asterisco. Entonces, voy a colocar, por ejemplo, esta celda de color negro para empezar a marcar o azul con fondo blanco en negrita. Y voy a utilizar una fórmula. Voy a utilizar, por ejemplo, a la función mapa para recorrer cada una de estas celdas de todo el rango. Fíjate, selecciono todo el rango que acabo de crear y separar para todo el esquema del motor que va a contener valores de texto, valores de asterisco, valores de numeral, valores numéricos y valores de punto con otro conjunto de símbolos. Y voy a recorrer mediante el uso de una función lambda interna, por ejemplo, le voy a cargar el valor
de X. Para empezar a recorrer cada uno de los números necesito validar, por ejemplo, si el valor de la celda que estoy recorriendo mediante el uso de la función mapa es un valor de asterisco. Recuerda que la función mapa es una función de iteración o una función de recorrido. Tomo cada valor de la matriz, en este caso el primero, y lo coloco dentro del parámetro de X. Luego que haga el cálculo, tomo el segundo elemento, lo coloco dentro del cálculo, dentro del parámetro de X, hago el cálculo y los voy devolviendo como resultado. Entonces, la función mapa prácticamente lo que me va a permitir a mí es validar si el valor de cada una de las celdas es igual a un carácter de asterisco. Vengo y lo marco así con un carácter de asterisco, y en caso de que sea positivo, entonces voy a imprimir, por ejemplo, la dirección. Para ello utilizo a la función celda, que me permite, es una función de tipo informativa, esta función celda que me permite obtener la dirección para poder hacer este desplazamiento, que posiblemente lo puedo hacer con derref. Voy a tomar aquí la dirección y le digo, quiero que me calcules la dirección, por ejemplo, de la celda que está iterando el valor del parámetro de la X. ¿Qué pasa si no es un valor, por ejemplo, de asterisco? Entonces le voy a decir, si no es un valor de asterisco, imprímame un valor de error. Imprímame un valor de error mediante el uso de la función not. Entonces, aquí hasta este punto voy a cerrar la función si, posteriormente cierro la función lambda, posteriormente cierro la función mapa, y lo que estoy obteniendo es una matriz del mismo tamaño, que en este caso va a tener 10 columnas por una matriz del mismo modo de 10 filas, es igual al esquema anterior, y obtengo una matriz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por 10 filas, 10 columnas por 10 filas. Ahora lo que voy a hacer es tomar a la función encall. Voy a tomar a la función encall y voy a tomar esta matriz que estoy creando con el mapa y le voy a decir mediante, por ejemplo, la opción 3 o bien la opción 2, cualquiera de ellas, la opción 2 que es la más idónea, omíteme por favor los valores de error. Fíjate, ya tengo en este punto y en este conjunto de celdas tengo las referencias de celda que contienen un valor de asterisco. En este caso la celda F4, tengo la celda F7 y tengo la celda H11. Ahí la tengo dentro de un rango de desbordamiento. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros iterar cada uno? Partiendo de estas celdas, ¿cómo podemos iterar cada una de las celdas para calcular si lo que hay atrás es un número, si lo que hay adelante es un número, si lo que hay atrás es un número, si lo que hay adelante es un número, si lo que hay atrás es un número y si lo que hay adelante es un número, y validar cada uno de estos dos valores en busca de si es texto o es un valor numérico, para conformar, si es texto, dos matrices o una matriz que contenga dos elementos, un número por arriba hacia la izquierda y un número a la derecha, de si es texto. Pero si es un valor numérico, entonces va a ser continuo el valor numérico, obviamente, porque si es número, entonces puede ser que aquí exista otro número y aquí exista otro y tengo que conformar un solo número entero. ¿Cómo podemos hacer o desarrollar esta fórmula en este otro conjunto de celdas? Entonces vamos a colocar aquí la fórmula para que me calcule los números. Entonces vamos a poner números y yo voy a suponer que cada una de estas referencias va a tener un par de números. Por ejemplo, la referencia F4 que tengo acá, que sería esta referencia F4, me tendría que devolver 467 y una matriz con dos valores, una con 467 y otra con el valor de 35. Este asterisco me tiene que devolver 617, que está en la celda F7, y la H11 o el asterisco que está acá me tiene que devolver 755 y 598 para yo poder luego multiplicarlos y calcular el resultado. Entonces me voy a copiar esto por aquí. Y lo que se me ocurre es crear una función de tipo recursiva. Vamos a crear una función recursiva. ¿Qué es una función recursiva? Vamos a darlo rápidamente acá. Una función, mientras te voy explicando qué es una función recursiva, voy pensando cómo puedo hacer ese desplazamiento. Y
Una función recursiva es aquella función que se llama a sí misma, una función que tiene un autollamado y se llama a sí misma hasta que yo le diga a través de un parámetro de recursión que haga un freno, imprime el resultado con lo que lleva cargado en memoria y después yo la procese y la utilice para llamarla cuantas veces yo la necesite. Para ello vamos a intentar crear una función recursiva, espero me salga, vamos a ver si esto me sale. Si el video se publica, obviamente pues la fórmula funcionó. Y si no se publica, pues obviamente pues no funcionó, ¿vale? Es el día febrero 1 del año 2024, 4:51 pm. Vamos a crear una función recursiva. ¿Cómo se crea una función recursiva? Mediante el uso de la función lambda. ¿Qué va a tener esta función recursiva? Esta función recursiva sí o sí va a tener que consumir estas referencias. Por tanto, voy a crear una referencia o un parámetro que reciba la referencia, le voy a dar una coma y ahora necesito especificar el desplazamiento que va a hacer la función para buscar el número, si va a ser un desplazamiento a la derecha o bien va a ser un desplazamiento hacia la izquierda. Hacia la izquierda podemos colocarlo, por ejemplo, como en un plano cartesiano, hacia la izquierda con un número negativo, puede ser -1, y hacia la derecha con un número positivo, que puede ser en este caso 1. Ahora bien, ¿cómo le especificamos ahí la dirección? Para ello voy a colocar un parámetro que me permita recepcionar un número entero que oscile entre -1 y que oscile hacia 1. O es bien -1, la dirección del recorrido va a ser hacia la izquierda desde la referencia. Por ejemplo, imagínate la referencia, voy a correr hacia la izquierda. Si tiene el valor de -1 con drref y si tiene el valor de 1 voy a correr a la derecha en el valor de la dirección. Aquí voy a cargar un valor de 1. ¿Qué necesito más para la función recursiva? Necesito una variable que me vaya almacenando el valor numérico o los valores numéricos que yo voy a ir iterando porque los tengo desagregados en celdas independientes dentro de la matriz. Ahora bien, como es una función recursiva, se va a llamar a sí misma, necesito colocarle en este caso la función de autollamado, es decir, la función de tipo recursiva o bien el nombre que yo le quiera dar. En este caso le voy a colocar un parámetro que se llame así FNR de función recursiva y aquí en este parámetro es donde ella va a ingresar en el en el parámetro donde ella va a ingresar para hacer la recursión o para hacer la recursividad va a ser en este parámetro. Ahí la voy a pasar por default a través del nombre que le estoy colocando df dentro del LED para irla recorriendo paso a paso. ¿Qué se puede hacer? No necesito más parámetros, creería yo. Si los necesito, los vamos agregando en el transcurso del tutorial. Entonces necesito la referencia, que va a ser la celda que contiene el asterisco. A partir de ella voy a hacer un desplazamiento, tanto a la izquierda como a la derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha o en el punto central. En una dirección voy a ir acumulando los valores numéricos y luego paso a la función recursiva para que vaya iterando. El punto es que cuando yo encuentre, por ejemplo, un valor de punto o encuentre un valor de texto que puede ser también un número, un símbolo de numeral, por ejemplo, un símbolo de suma, un símbolo de asterisco que esté, por ejemplo, al lado también de otro asterisco o el símbolo del dólar o cualquier otro símbolo, inclusive que llegue a los límites de este rango de celdas en donde yo voy a considerar que esta celda tiene un vacío o bien la puedo manejar a través de una función llamada, por ejemplo, es vacío, es texto o es blanco. La función es blanco, me puede servir para esto, para detectar si la celda no tiene nada. Entonces, quiere decir que llegué al límite de la matriz que estoy recorriendo. Para ello, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar una decisión, fíjate, para hacer el parámetro de recursión o el parámetro que me va a permitir hacer el freno. Con cualquiera de los dos que se cumpla, es decir, si es un texto que bien puede ser un punto dentro de la función recursiva en la referencia que yo le esté pasando, si encuentra un punto, si encuentra un blanco, por ejemplo, como los límites que están por fuera en este punto, fíjate, aquí tengo un conjunto de celdas en blanco y aquí tengo otro conjunto de celdas en blanco en todo el cuadrante o el perímetro de la matriz mucho más grande, o bien es un punto o bien es un símbolo de más,
o un símbolo del dólar o un símbolo asterisco, algo que no sea un número, sino que sea un texto, entonces sáqueme de la función recursiva y entrégueme el valor. Para ello voy a tomar una decisión. La decisión es bastante simple. Voy a tomarla con el uso de la función no. Y voy a tomar dos pruebas lógicas. La primera que voy a validar es si el valor de la referencia es un texto. ¿Dónde viene cargada la referencia? Viene cargada en el parámetro llamado referencia. Lo selecciono, doy una coma dentro de la función O y ahora voy a validar los límites. Esto lo valido mediante el uso de la función blanco. ¿Quién es el valor de blanco? La misma referencia. Entonces vengo y la valido la referencia y con cualquiera de los dos que se ejecute como verdadero, la función O va a imprimir un solo valor de verdadero. Y este valor de verdadero, si llega a dar verdadero dentro de la prueba lógica de la función sí, pues prácticamente lo que yo voy a hacer es imprimir el parámetro que llevo, por ejemplo, acumulado dentro de la función recursiva llamado valor. Vengo y lo paso acá. Pero ¿qué pasa si ambos se ejecutan como falsos? Si ninguno de los dos se ejecuta como verdadero, pues quiere decir que encontró un número. Puede encontrar el número hacia la izquierda o bien puede encontrar el número hacia la derecha. No importa en qué dirección lo encuentre, eso tengo que planearlo yo mediante la función recursiva e ir concatenando el resultado. Voy a darle una enter, ya le di una enter acá, y voy ahora a escribir la lógica de la función recursiva. ¿Cuál es la lógica de la función recursiva? Es desplazarme haciendo un autollamado a ella misma. Entonces, ¿cómo se llama la función recursiva? Se llama FNR. Fíjate, aquí se carga, se llama FNR, la función recursiva, y en el primer parámetro va a tener una referencia y a partir de esta referencia yo tengo que hacer un desplazamiento. Entonces el desplazamiento es otra referencia que va a entrar por parámetro porque me está pidiendo una referencia y no le voy a pasar ella misma, sino a partir de ella voy a generar el desplazamiento que me diga la dirección. Si la dirección me dice córrete en un símbolo negativo con un -1, me voy a la izquierda, y si me dice positivo me voy a la derecha. Es decir, aquí tengo el valor del punto central, que sería la referencia, que en este caso sería F4, F7 o H11. Y la dirección, si tiene un valor de -1, me voy a la izquierda, restando una unidad, barriendo todos los valores numéricos. Y si me da un valor de 1, me voy a la derecha, barriendo cada uno de los números y los voy cargando dentro del parámetro llamado valor. Entonces, para ello, voy a llamar a la función de ref. Recuerda que la función de ref es una función volátil. ¿Y qué quiere decir una función volátil? Que se recalcula cada vez que yo haga un cálculo en otra celda, pero no importa, porque para este ejercicio y para desarrollarlo allí en caliente, pues yo creo que bastará. La idea es encontrar el número que nos están diciendo allá en la página. Entonces, la referencia de la función de ref, la referencia dentro de la función de ref tiene que tener la referencia del punto de partida. Fíjate, esta referencia del punto de partida como referencia en su primer argumento. Fíjate, la función de ref me pide una referencia y la función de ref prácticamente me permite desplazarme a partir de esta referencia tantas filas y tantas columnas como yo necesite. Por tanto, si yo tengo filas en el mismo valor de la referencia donde lo voy a desplazar, simplemente me voy a ir hacia atrás o bien me voy a ir hacia adelante, entonces en el valor de las filas voy a colocar el valor de 0. Es decir, con el valor de 0, le estoy diciendo a la función de ref, quédate en la misma fila donde está la fila de la referencia. Por tanto, si tomo F4, me quedo allí mismo y empiezo a barrer hacia la izquierda o empiezo a barrer hacia la derecha. Y en la dirección, pues obviamente en el siguiente valor de columnas me voy a desplazar según el valor de la dirección. Si el valor es -1, me voy a ir hacia la izquierda y si el valor es +1, me voy a la derecha. Por tanto, a partir de esta referencia, me tengo que desplazar o bien a la izquierda o me tengo que desplazar a la derecha y el valor negativo lo va a tener el parámetro llamado dirección. Esto que está haciendo la función de ref, debe crear una nueva referencia bien a la izquierda o bien a la derecha. Fíjate aquí, tengo un derref en donde consumo la referencia
y a partir de ella me voy a desplazar 0 filas, es decir, no me voy a ir hacia arriba ni me voy a ir hacia abajo, pero sí me voy a mover o bien a la izquierda o me voy a mover a la derecha y esto crea una nueva referencia. Y esta nueva referencia se pasa por parámetro nuevamente a la función lambda en el autollamado de la recursividad de la función para empezar a iterar nuevamente la dirección. Ahora bien, ¿cuál va a ser el valor del segundo parámetro llamado dirección? Pues obviamente el mismo parámetro llamado dirección. Si me dice muévete siempre a la izquierda, pues me muevo con el valor de -1. Si me dice muévete siempre a la derecha, pues me voy a seguir moviendo a la derecha hasta que encuentre un freno en donde sea un texto o bien sea un blanco. ¿El valor cuál es? El valor depende. Depende de qué es lo que esté concatenando, si voy hacia la izquierda o si voy a la derecha, porque si empiezo a barrer, por ejemplo, este número a partir de la izquierda, tengo que sumar, por ejemplo, el valor en este caso de la referencia más el valor, es decir, tengo que tomar el valor de la referencia que está iterando dentro del ciclo y le sumo el valor que está llegando por parámetro o que tengo guardado por parámetro del llamado anterior de la función, de la recursividad de la función, para que se vayan concatenando al derecho, no me vayan a dar 5, 5 y luego 7. Porque me cambiaría el valor de la dirección. Por ejemplo, si lo barro, me daría 557 y en realidad 755. Entonces tengo que tomar una decisión en este nuevo parámetro, en el parámetro llamado valor, que es el acumulador, diría yo, dentro de la función de recursividad. Para ello tomo una decisión y le digo mediante la decisión si el valor de la dirección que yo tengo cargado en el parámetro anterior, es decir, el que utilicé en el parámetro anterior, me da un valor positivo o es un valor igual a 1, quiere decir que el movimiento está yendo hacia la derecha. Es decir, imagínate que estoy ubicado en este 7 y tengo que concatenar el valor que está llegando dentro de la referencia, que sería el valor dentro de la celda, el valor de 7, y luego le concateno el parámetro llamado valor. Es decir, tomo inicialmente el valor común y corriente, este valor normal que está llegando por parámetro del ciclo anterior y le concateno el valor de la referencia. Fíjate, bastante simple, ¿verdad? El valor de la referencia. Ahora, ¿qué pasa si la dirección viene en sentido contrario? Pues tengo que hacer exactamente lo contrario. Tomo la referencia y le concateno el valor normal. Es decir, voy tomando el valor y le concateno luego el 5 y le concateno luego el 7 para que me dé un valor de 755. Ahora bien, cierro a la función sí y luego en la función de entrada de recursividad, fíjate, vamos a colocarlo acá, creo que me dio como mal, aquí estoy dando un valor prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí falso, vengo y cierro a la función sí. Aquí estoy cerrando la función sí, luego evalúo con una coma y tengo dentro de la función de ref que calcular en la misma función el parámetro de recursividad, es decir, la función de entrada de recursividad, tengo que ponerla acá lo último para que haga el autollamado y listo. Eso es todo lo que yo tengo que hacer de momento dentro del cálculo de la función recursiva y voy trayéndome los números de izquierda a derecha que se encuentran al lado de todos los asteriscos. Creería yo que podría funcionar. Vamos a hacer una pequeña prueba. Cierro a la función FNR, que es la función de tipo recursiva. Posteriormente cierro la función sí del parámetro de recursión, que sería esta otra función, y luego cierro la función lambda y dentro de la función lambda voy a correr o llamo a la función recursiva, abro con un paréntesis y voy a tomar, por ejemplo, este número de referencia, fíjate, le voy a dar una coma y en el siguiente argumento me está pidiendo la dirección. Yo le digo, muévete a la derecha hasta que encuentres un valor de texto y luego que frenes, devuélveme el número completo. Fíjate dónde estoy partiendo, en el número de 7. Ahora, la dirección es positiva, el valor lo voy a calcular con un vacío para que arranque con un vacío esta variable y luego llamo la función de recursión, que en este caso se llama f. Luego vengo y ejecuto con enter y estoy obteniendo el valor de 755. Ahora bien, imagínate que tomo, por ejemplo, este número que tengo acá y le digo que quiero que haga un rastreo hacia la izquierda, es decir, a partir de este número quiero que te devuelvas a la izquierda. Fíjate, entonces aquí en la función de recursión, si la dirección no es igual a 1,
Entonces quiero que hagas esta concatenación. Tomes el valor de la referencia y le acumules el vacío. Luego tomes nuevamente el valor de la referencia y le acumules nuevamente el valor, que el valor sería 6 y luego le pones el 7. Luego toma el valor de la referencia, 4, y le suma el valor de 67 del ciclo anterior. Evalúo con Enter y tengo el valor de 467. Es decir, estoy barriendo de atrás hacia adelante con la función recursiva hasta encontrar el valor numérico. Bien, quiero que te des cuenta, esto que tengo aquí es la función de tipo recursiva, una función de tipo lambda recursiva que podría funcionar que yo llame f. Ahora bien, ¿qué necesito hacer? Necesito recorrer cada uno de los valores de esta matriz, que son las celdas que contienen asterisco, para empezar a calcular todos los valores que se encuentran en su perímetro. El perímetro o el recorrido que va a hacer cada una de las celdas hasta encontrar un número que se encuentran alrededor de cada asterisco. Para verificar si tengo un par de números, los multiplico entre ellos, y si solamente tengo uno, tengo que devolver un valor de 0. Posiblemente pueda haber más de uno. ¿Qué tal que exista 1, 2 y por aquí exista otro número? Por aquí exista otro número o existan dos adyacentes en la parte central. Entonces tengo que tomarlos y sacarlos y multiplicarlos. Para ello voy a utilizar una función mapa y voy a barrer toda esta matriz del rango de desbordamiento de las celdas que contienen los asteriscos. De momento, si quieres, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con una sola, así yo tampoco me enredo. Voy a barrer el primer asterisco y ya sé que lo que me tiene que devolver son los valores numéricos. Le voy a dar una coma y luego creo el lambda y voy a pasar por parámetro el valor del asterisco de la celda que lo contiene dentro de un parámetro llamado x. Y en este parámetro llamado x voy a utilizarlo para empezar a crear a partir del asterisco las referencias que tenga arriba, la referencia que tenga abajo, y luego voy a crear los desplazamientos condicionales verificando si lo que tengo arriba o lo que tengo abajo es un valor de texto o un número que me permita recuperar los números e irlos concatenando para formar matrices. Entonces, para ello voy a crear a la función o voy a llamar a la función let y dentro de la función let voy a crear la referencia. Fíjate que lo que me está devolviendo esta celda es una cadena de texto que dice $F $4, es decir, me está devolviendo una referencia de celda como texto que yo tengo que convertir en una referencia real a partir de un formato que está como absoluto, pero que se encuentra como un string, se encuentra como un texto. Y yo tengo que convertirlo en una referencia operable. Para ello, la función que nos puede servir es la función indirecto. Devuelve una referencia a partir de un valor de texto. La abro y le digo, por favor, función indirecto, conviérteme el valor de la x, este valor de la x, conviértemelo por favor en una referencia válida. Entonces F4 y él viene a la celda y me carga el valor de la referencia que internamente tiene un asterisco, pero me carga el valor de la referencia que me va a servir como parámetro para cargar dentro de funciones de ref. Ahora voy a calcular cuál es la celda que tengo justamente arriba para poder verificar si ella es un texto o un valor numérico. Si es un texto, fíjate acá, si es un texto, tengo un número a la izquierda y tengo un número a la derecha, posiblemente. Pero si tengo un número, todo lo que haya arriba de ella es un valor numérico, hasta los límites. Cuando encuentre texto en la parte izquierda, cuando encuentre texto, en la parte derecha, o cuando encuentre texto en la parte izquierda, entonces deténgase y devuélvame el número que se encuentra arriba. Solo si lo que tengo acá es un número. Si es un texto, tengo dos números, por tanto tengo que retornar una matriz. Pero para ello necesito crear un nombre que haga referencia a la celda de arriba, a la que tengo por arriba del asterisco. ¿Cómo hago para crear esa referencia? Nuevamente con el uso de la función de ref. ¿Y qué valor voy a tomar como punto de partida? La referencia de la celda que está contenida en R, que está creando la función indirecto, que me está pidiendo la función de ref para poder hacer un nuevo desplazamiento. Entonces vengo y tomo el valor de la R y le digo desplázate hacia arriba, en este caso por las filas, una fila hacia arriba, es decir, en negativo, y en columnas quédate ahí tal cual.
Y ahora voy a crear un parámetro, por ejemplo, que se llame abajo, vamos a ponerlo así, que haga referencia a esta celda de abajo, es decir, a la 5. Nuevamente utilizo la función de ref, tomo el valor de la referencia y le digo desplázate una fila hacia abajo y 0 columnas. No te muevas en columnas, quédate en la misma columna donde se encuentra la referencia de celda que contiene el asterisco. Quédate en esa misma columna, tanto arriba como para la parte de abajo. Cierro a la función de ref y ya tengo los dos parámetros de entrada. Ahora bien, voy a dar una al enter y voy a crear la lógica para poder detectar si arriba tengo dos números, es decir, si aquí hay un texto, posiblemente tenga un número a la izquierda, aquí lo tengo, o posiblemente tenga un número a la derecha, aquí no lo tengo porque el valor que sigue es un asterisco, partiendo obviamente desde el punto central. El punto central a partir del asterisco hacia la celda de arriba. Entonces voy a crear otro nombre, por ejemplo, que se llame hacia arriba. Yo creo que esto sí posiblemente funcione. Vamos a ver qué tal puede salir. Creo el valor de hacia arriba, un valor que voy a guardar dentro de esta función let. Fíjate, esta que estoy creando, ya creé un nombre que se llama R, creé un nombre que se llama arriba, es una sola referencia de celda, otra que se llama abajo, es decir, esta celda y esta celda, y ahora voy a crear los números o las matrices de los números mediante esta función recursiva que me va a permitir recuperarlos. Pero para ello necesito tomar una decisión, es decir, necesito validar si el valor de arriba, en este caso el valor que me está devolviendo la función de ref de arriba es un valor de texto. Si es un valor de texto, como en este caso, tengo posiblemente dos números y los voy a ir devolviendo. Entonces voy a validar mediante la función es texto si el valor de esta referencia que estoy creando con deref es efectivamente un texto. Si el valor es un texto, se va a correr la prueba lógica con el valor de verdadero, si no se corre como falso. Entonces, si es el valor de verdadero es porque es un texto, entonces posiblemente exista un número a la izquierda y un número a la derecha. ¿Cómo los recupero y cómo los junto? Los voy a juntar con una función de apilamiento, posiblemente en vertical, también se puede en horizontal, no importa, lo voy a hacer en vertical para irlos apilando de arriba hacia abajo y le voy a decir, llamemos a la función f, que en este caso es la función de tipo recursiva, que me va a permitir ir incorporando cada una de las matrices de números tanto a la izquierda como la derecha. Entonces, para ello, llamo la función de tipo recursiva y me está pidiendo el primer parámetro, el parámetro de referencia. Y este parámetro de referencia, obviamente, si arriba hay un texto, tiene que partir de la celda justo que se encuentra al lado. Es decir, no esta porque ya sé que es un texto, la función recursiva inicia con un valor numérico para que no se detenga porque se detiene con un texto, así que si le paso el texto se detiene en la primera instancia, tengo que pasarla a partir de esta referencia y por tanto utilizo a la función de ref y con esta función de ref voy a partir de la referencia, mil disculpas allí por redundar, voy a partir de la referencia que estoy creando con indirecto y le digo, la referencia obviamente es el asterisco, ¿sí? Indirecto de X de N3 es el asterisco, le digo vete una fila hacia arriba -1 y vete una columna a la izquierda, el valor de -1 y lo coloco allí. ¿Cuál va a ser el segundo argumento de la función recursiva? Esto me da como resultado una referencia de celda del punto de partida de la función de tipo recursiva, que sería en este caso este valor de 7. A partir de este punto me fui una fila hacia arriba con el valor negativo y me fui una columna a la izquierda con el valor negativo. Y a partir de ella creo una referencia que en este caso sería la celda E3 que contiene el valor de 7. El desplazamiento o la dirección va a ser en sentido hacia la izquierda, en sentido de derecha a izquierda o en sentido contrario a una dirección normal de recorrido en un diagrama o en un cuadro de esos de X y Y. En un diagrama así normal de X y Y me voy a ir hacia la izquierda a partir de esta celda y le voy a decir que en el valor del acumulador, que en este caso va a ser este parámetro llamado valor,
arranque con un vacío y luego le paso la función recursiva que sería la misma f y luego cierro el paréntesis. Ahora voy a cargar el número de la derecha que posiblemente puede existir. Si no existe, me devuelve un vacío la función recursiva. Devuelve un vacío que sería el valor con el que yo cargue la función recursiva. Para ello voy a utilizar nuevamente en el segundo argumento de la función apilar en vertical, llamo nuevamente la función y con la función de ref creo nuevamente otra referencia. ¿Cuál va a ser la referencia de punto de partida? La función indirecto de x que está cargado dentro del parámetro de r, que sería el valor del asterisco. Le digo sube una fila, es decir, una fila hacia arriba con el valor de -1 negativo, porque voy hacia invertido, voy de abajo hacia arriba, negativo, y quedo justo en esta celda. Y ahora tengo que partir a partir de esta referencia de celda para validar si ella es un número. Aquí me da un texto, por tanto la función recursiva me tiene que devolver un valor de vacío. Voy a colocar una coma y el valor de la columna pues obviamente va a ser 1 a la derecha. Entonces coloco el valor de 1 sin problema y luego cierro la función de ref. Este es el primer parámetro de la función recursiva. Este es el parámetro de referencia. ¿Cuál va a ser la dirección de recorrido? La dirección de recorrido obviamente es una dirección positiva, es decir, va a ir de izquierda a derecha con el valor de 1 y luego en el parámetro llamado valor voy a colocar un vacío y luego llamo nuevamente a la función de tipo recursiva. Esto se va a generar si el argumento del valor de la referencia de arriba es un texto, es decir, puede haber un número tanto a la izquierda como un número a la derecha y lo tengo que devolver como una matriz a través de un apilamiento en donde el número primero, el de la parte izquierda está en la parte de arriba y el de la derecha está en la parte de abajo. ¿Qué pasa si no es un valor de texto lo que se encuentra arriba, si no es un número? Entonces el número es continuo. Tengo que arrancar a partir de esta referencia hacia la izquierda y luego concatenarle, no apilarle, el valor que se encuentra de la celda justo aquí a la derecha y luego con movimiento o desplazamiento a la derecha. Esto lo logro rápidamente con las funciones de autollamado, la función de tipo recursiva. Llamo a la función de tipo recursiva y tengo que arrancar justo en la celda de arriba, que sería este punto. Imagina que esto es un número y lo tengo cargado justo en la celda de arriba. Entonces me está pidiendo la función recursiva una referencia. Aquí la tengo, la referencia, y la referencia de partida va a ser la celda de arriba. Fíjate, aquí la celda de arriba. Entonces vengo y le digo, la referencia va a ser la celda de arriba. No te vayas a ir a equivocar, muévete solamente una fila hacia arriba sobre la misma columna y la dirección va a ir en sentido de derecha a izquierda, es decir, es una dirección negativa, le coloco el valor de -1 y arranco a textear o arranco a barrer con la función recursiva desde esta referencia hacia la izquierda todos los valores en busca del número hasta que se detenga con un valor de blanco o bien se detenga, por ejemplo, en este punto con un valor de texto, se detenga y entregue el valor del resultado. Entonces la función recursiva me está pidiendo la dirección, yo se la paso con el valor de -1 y luego en el valor inicial, que sería este tercer parámetro, le voy a decir arranca con un vacío, le coloco una coma y paso nuevamente la función. Este es el número que se encuentra en la parte derecha, es decir, en la parte izquierda, perdón, partiendo del centro. Si esto es un número, aquí tendría un número. Por tanto, no tengo que apilarla, tengo que concatenarla y la voy a concatenar con otra función. Y la función es bastante simple. Voy a tomar a la función de ref y desde el punto de partida de R, que en este caso sería este R, le voy a decir quiero que te desplaces una fila hacia arriba, en este caso el valor de -1, coloco una coma y una columna justo aquí a la derecha, es decir, arranco a buscar números desde la celda justo que está aquí al lado, suponiendo que sea un número porque está en continuo, y le digo arranca una columna a la derecha, creo la referencia de partida y ahora la dirección va a ser positiva con el valor de 1 para esta dirección que yo tengo aquí, va a ser un valor de positivo, arranco con un vacío del valor y luego le paso la función de autollamado. Cierro a esta función de autollamado y posteriormente estoy concatenando el valor
del primer número con el valor del segundo número. Recuerda que todo está dando como una cadena de texto, o al menos eso parece, porque estoy aquí utilizando el símbolo de ampersand y el resultado me está dando como una cadena de texto. Al último tenemos que reconvertir. Cierro en este punto la función sí. Este sí que tengo acá y ya tengo la prueba validada. Prueba lógica, es texto lo que se encuentra arriba, entonces hay un número a la izquierda y un número a la derecha. Aquí tengo el apilar, un número de matriz hacia la izquierda, un número a la derecha, pero si es un número lo que está arriba, es decir, no es un texto, entonces tengo un número continuo. Calcule el de la izquierda y calcule el de la derecha mediante la función recursiva y entréguelos como resultado. En el punto central, ¿qué vamos a hacer? En el punto del asterisco, vamos a escribir, por ejemplo, punto central, vamos a poner así. Y estos sí van a ser dos números. Si yo tengo aquí un asterisco, aquí puede haber un número adyacente a este asterisco y otro número adyacente, por tanto no pueden ser continuos. Es decir, tengo que crear una matriz de salida que contenga los dos números. Para ello, utilizo a la función de apilamiento, llamo a la función recursiva y creo la referencia a partir de la función defref. Vamos a ponerla así, ref, abro un paréntesis y la función de ref me está pidiendo una referencia. Entonces la referencia obviamente va a ser R, que es el asterisco que estoy cargando aquí con indirecto, y le digo quédate en la misma fila, no te vayas a mover, no quiero que te muevas de fila, créate sobre esa misma fila e intenta averiguar si a la izquierda existe un número. Muévete una columna y arranca justo a la izquierda. Creo la referencia. Esta referencia que tengo acá, vuelvo y la creo, te la voy a estar señalando para que no te pierdas y yo tampoco me pierdo. La dirección va a ser una dirección negativa, tiene que ir obviamente hacia atrás y posteriormente en el valor inicial voy a cargar un vacío y luego paso a la función recursiva y cierro la función. Esto en la primera matriz para crear el número de la izquierda antes del asterisco. Y ahora voy a cargar el número de la derecha, es decir, en la matriz número 2 vuelvo y llamo a la función, utilizo un deref y cargo a partir de la referencia el número que está justo aquí al lado. Es decir, le digo en filas, por favor no te muevas y vete una columna a la derecha. Aquí en el parámetro columna me voy a una columna a la derecha y voy a intentar averiguar si aquí existen números. Entonces cierro la referencia, la dirección es positiva, coloco el valor de 1 obviamente e inicializo el valor con un vacío y llamo a la función de tipo recursiva y vengo y la cierro la función apilar en vertical, una coma y ahora tengo que crear el valor para la parte de abajo que es prácticamente lo mismo o similar que tenemos arriba. Entonces voy a crear la parte de abajo, le voy a dar una coma y voy a validar con la función texto el valor de la variable abajo. Fíjate, la que creamos que se está cargando justo para esta partecita. Entonces vengo y la coloco, la variable de abajo, y si es un valor de texto que tengo que hacer en la parte de abajo, si hay un valor de texto, por ejemplo un punto, quiere decir que hay un número a la izquierda y un número a la derecha. Entonces tengo que apilarlos en vertical mediante el uso de la función de ref. Entonces, haciendo esta referencia, llamo la función de tipo recursiva, creo el deref y a partir de la función de referencia que estoy creando con deref, a partir del valor del punto central del asterisco, me voy a desplazar, por ejemplo, una fila hacia abajo, fíjate, de este asterisco, una fila hacia abajo y me voy a ir una columna a la izquierda, coloco coma y en columnas coloco el valor de -1 y estoy creando la referencia con la función de ref que tengo que cargar dentro del parámetro llamado referencia. La dirección va a ser de derecha a izquierda, es decir, tengo que barrer a partir de esta celda todo lo que se encuentre hacia la izquierda y posteriormente inicializo el valor con un vacío y luego la función recursiva tengo que autollamarla con la misma función y luego en la matriz número 2 tengo que crear los números que se encuentren a la derecha. Obviamente si abajo es un texto, entonces vuelvo y llamo a la función, coloco un deref y a partir del punto central, yo creo que esto
puede funcionar. Voy a irme una fila hacia abajo, coloco obviamente el valor de 1 y una columna a la derecha para desplazarme obviamente hasta aquí y luego hasta acá, y a partir de este punto central creo la referencia que voy a pasar en este parámetro llamado referencia y voy a ir en dirección a la derecha, es decir, coloco una dirección positiva, busca números hasta acá, hasta antes de encontrar un texto. Aquí como es un texto, frena y devuelve un vacío, pero en caso de que exista un número, por ejemplo, como acá, pues me devuelve el valor numérico. Entonces voy a colocar en el parámetro de valor, que sería el siguiente parámetro de la función recursiva, inicialízalo con un vacío y luego la función de autollamado. Y esto va a cerrarse con la función apilar en vertical si el valor de abajo es un texto que va a encontrar un número a la izquierda y un número a la derecha. Si aquí abajo hay un número, entonces es un solo número continuo. Tengo que crearlo mediante concatenación. Entonces, ¿cómo hacemos para crearlo mediante concatenación? Pues muy simple. Llamo a la función recursiva y voy a partir de la celda de abajo, es decir, de la referencia, que estoy colocando una fila hacia abajo y una columna o 0 columnas en la misma columna, fíjate, hacia abajo. Entonces, en la referencia de la función que la está pidiendo, le digo, toma la referencia que se encuentra abajo y haz un desplazamiento, por ejemplo, en este caso hacia la izquierda. A partir de esta referencia empieza a buscar todos los valores numéricos con el valor de dirección de -1, luego le doy una comita y coloco el valor inicial como un vacío y llamo a la función de tipo recursiva. Y a este valor le concateno otra función de tipo recursiva que va a recuperar los números justo después de este punto central, que es un número, hasta acá hacia la derecha. Entonces lo logro a partir de la referencia, una fila hacia abajo, una columna a la derecha. Estoy creando literalmente la referencia con derref que hace referencia a esta celda. Si aquí se encuentra un valor numérico, para que intente buscar los números en continuo y los concatene a los números de la izquierda en continuo en caso de que lo que esté abajo sea un número. Es un solo número en continuo. Entonces, con la función de ref voy a barrer números hacia la derecha en dirección positiva. A partir del siguiente parámetro pongo el valor de 1, inicializo el valor con un vacío y posteriormente llamo a la función de tipo recursiva y luego vengo y cierro la función sí y ya está. Tengo todo el barrido. Fíjate, si en la parte de arriba puedo devolver 1 y 2 resultados o solo 1. Abajo devuelvo 2. Y abajo devuelvo en el centro, perdón, devuelvo 2 y abajo devuelvo o bien 2 o bien un solo resultado. Básico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si esto funciona y de seguro no funciona. Yo creo que debería funcionar a partir de esa función recursiva. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar a la función apilar en vertical y voy a apilar el valor de matriz, bien sea un solo elemento que me está dando o dos elementos que me esté dando arriba, luego en el centro y luego en la parte de abajo. Voy a hacer un apilamiento y lo voy a entregar como resultado. Voy a utilizar de momento la función matriz a texto para imprimir esta matriz de resultado. Cierro la función matriz a texto. Luego cierro a la función LED, cierro la función lambda, mapa y LED de arriba, evalúo con Enter y obtengo el valor de 467 y el valor de 35. Vamos a validar, por ejemplo, esta referencia de celda, evalúo con Enter y tengo el valor de 617 sobre todo el perímetro. Ahora vamos a validar esta otra referencia. Y tengo el valor de 755 y 598 que se encuentra sobre todo el perímetro. Entonces voy a desplazar la referencia de celda y voy a hacer una pequeña concatenación y validación para ir devolviendo el resultado. ¿Qué podemos hacer? La función apilar en horizontal me está cargando los números, entonces yo los voy a cargar aquí dentro de un valor, le voy a colocar una coma, vamos a separar esta lógica de la lógica, vamos a separar este resultado de la parte lógica del mapa y aquí voy a hacer una pequeña comprobación. Resulta que si la referencia que va a contener el asterisco solamente tiene un solo número adyacente, el resultado no tiene por qué multiplicarse, es decir, no hay un engranaje, como están diciendo acá,
no hay un engranaje, el asterisco adyacente al 617 no es un engranaje porque este solo se encuentra adyacente a una parte de un número. El resto de números se encuentran adyacentes a dos números que deben multiplicarse y posteriormente cada uno de esos dos valores deben entregarse sumados para entregar el resultado. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Lo primero que necesito hacer es utilizar un filtro. Voy a filtrar el valor de los números en donde el valor de los mismos números o de la misma n sea diferente a un vacío. Recuerda que el valor que me está retornando la función de recursiva es un vacío cuando hace un freno y no encontró un número. Es decir, si arranca con un texto, devuelve un valor de vacío, que es el valor del parámetro valor que está devolviendo como parámetro de recursión, que yo estoy cargando en cada uno de los de ref como un valor de vacío. Fíjate, lo estoy cargando como un valor de vacío. Lo mismo para esta otra línea y lo mismo para esta otra línea. Entonces, si n es diferente de vacío, entonces lo que quiero que hagas es que me filtres todos los valores de n. Es decir, si n es diferente de vacío, fíltrame todos los valores de los números. Entonces, saca prácticamente los números. ¿Qué pasa si la matriz no contiene o el asterisco no contiene alrededor valores numéricos? Entonces, devuélveme el valor de 0 para validarlo como un valor de falso que posiblemente pueda detectar si la matriz de números, por ejemplo, un asterisco, no tiene adyacente un solo número. Entonces, todas las matrices van a devolver vacíos. Ninguna matriz va a cumplir el resultado, ningún valor va a cumplir el resultado de ser diferente de vacío. La función filtrar puede retornar un error no controlado y mejor lo controlo con un valor de 0 que se evalúa como un valor de falso. ¿Qué va a pasar? Que si la cantidad de filas del filtro va a ser un valor que sea, por ejemplo, mayor a 2 o mayor o igual a 2, o en este caso mayor a 1, es decir, no cuenta el 1 ni cuenta el 0 que me está retornando como resultado, es decir, de 2 en adelante, entonces sí tengo que multiplicarlas. Si la cantidad de filas es mayor o igual, aquí me está dando una prueba lógica, porque estoy utilizando un operador de comparación. Por tanto, voy a llamar a la función si y tomo una decisión. Si esta condición de filas del filtro es mayor o igual es mayor a 1, es decir, es 2, 3, 4, lo que sea, entonces genérame por favor el producto o multiplícame. Vamos a ver qué me están pidiendo por aquí, creo que era una suma. La parte de los números, el esquema del motor, por aquí me estaba diciendo. Entonces usted necesita encontrar el radio del motor en cada uno de los engranajes, sumarlos entre ellos y devolver el valor como resultado de esas partes. Aquí me está diciendo, por aquí creo que era una multiplicación. El error, un símbolo, un número adyacente es exactamente a dos números. El radio es el resultado de multiplicar, fíjate, de multiplicar, y cada multiplicación de cada par de números que se encuentren dentro del asterisco, tengo que sí sumarlos o adicionarlos. Tengo que hacerles un ADD o una suma. Fíjate, aquí lo tengo, una multiplicación y luego una suma. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues tomar a la función producto y tomar una decisión. Recuerda que los números están saliendo como texto. Por tanto, tengo que utilizar un pequeño artilugio. Utilizo la función si y le pregunto si el valor es igual a un vacío, pues obviamente es un texto. ¿Qué tengo que hacer si es igual a un vacío? Tengo que reemplazarlo por el valor de 1, porque si lo reemplazo por el valor de 0, cualquier número multiplicado por 0 me da un valor de 0. Por tanto, cualquier vacío va a ser igual a 1. Y después voy a convertir cada valor numérico en el valor numérico que le corresponda. Es decir, tomo el valor numérico que se encuentra dentro de n en el apilamiento de cada uno de los números y al multiplicarlo por 1 lo convierto en su número correspondiente. Es decir, la función si lo que está haciendo literal es convertir cada valor de vacío, lo convierte en un 1 que no va a afectar el resultado, y cada valor de texto que sí represente un número lo convierte en un número propiamente hablando y operable, y cada uno de esos números dentro de la matriz los voy a multiplicar mediante el uso de la función
producto. Eso es lo que me tiene que entregar como resultado. Ahora tengo un valor de prueba lógica en caso de que sea 2, 3, 4, es decir, mayor a 1, 2, 3, 4, lo que sea los números que den. El valor como resultado es una multiplicación y luego en el valor si falso, si el valor es 1 o 0, quiere decir que el asterisco se encuentra al lado solamente de un número o no tiene un solo número. Por tanto, el resultado tiene que ser un valor de 0. Este paréntesis tiene que cerrar a esta función sí. Vamos a ver si la cierra. Fíjate aquí este paréntesis. Pum, sí, lo cerró. Luego cerramos a la función let, este let de acá del mapa. Luego cierro a lambda y a mapa. Y por último cierro la función let. Evalúo con enter y es como multiplicar 467, vamos a colocar 467 por el valor de 35, evalúo con enter y me da 16.345. Todo debería funcionar si ahora tomo el rango de desbordamiento y evalúo con enter. Esta referencia de celda que tiene el asterisco, al tener un solo valor numérico, devuelve el valor de 0 y por tanto la suma, vamos a sumar aquí, con el uso de la función suma de todos estos números me tiene que entregar un valor de 467.835, que es lo que me está dando acá. 467.000, wow, sí, le pegamos 467.835. Perfecto, voy a copiarme esta hoja y le vamos a colocar hoja número 2. Y luego voy a borrarme todo lo que tengo por aquí, justico todo lo que tengo por aquí para no interferir. Vamos copiando las fórmulas. Vamos a partir de esta referencia y luego me vengo para acá y voy a cargar los datos del puzzle. Obtenga su puzzle input, la entrada al puzzle. Control A, Control C. Voy a copiarlos con control C, vengo a la hoja de cálculo, de hecho se me olvidó borrar aquí, creo que ya se perdieron, voy a pegarlos con control shift B, no, se pegaron común y corriente y luego voy a colocar un valor de espacio, vamos a ponerlo por aquí y luego otro valor de espacio o aquí no le vamos a colocar nada, aquí es donde inicia la fórmula, aquí hay un vacío y voy a traerme la fórmula de extracción, la copio con control C, vengo a esta hoja y la pego con control B. Vamos a quitar el espacio y voy a cargar esta referencia de celda que sería la A3. La compruebo, evalúo con enter y ya estoy obteniendo el resultado. Aquí tenemos el valor, creo que esta referencia tiene que correrse aquí. Aquí voy a colocar un espacio para que me deje correrla y luego toco esto, doble clic y tengo la matriz de entrada. Aquí tengo un conjunto de espacios para que no moleste. De hecho puedo insertar otra referencia de celda, coloco un espacio de momento por acá para no ir a alterar la fórmula y esta referencia, control shift hacia abajo, control backspace, si la suprimo o vengo y la borro acá para que no tenga ningún espacio y encuentre el blanco la fórmula y a esta referencia, ancho de la columna, le coloco 2 puntos y a partir o a estas dos columnas les coloco el ancho de 2 puntos y a partir de esta referencia, control shift a la derecha, selecciono la columna, control shift a la izquierda, voy a tomar desde este rango de desbordamiento, ancho de la columna, 3 puntos y luego me devuelvo y voy a hacer todo el centro. Control asterisco, hago el centro de los números y ahora vamos a calcular rápidamente todos los números a partir de las fórmulas que escribimos para el modelo. Debería dar. Entonces vamos a colocar las celdas, copiamos con control C y luego venimos a pegar acá F2 con control B y tomamos toda la matriz de desbordamiento o todo el conjunto de valores que me está dando aquí. Control shift a la derecha, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, evalúo con enter y ya tengo de manera literal todas las referencias que contienen un asterisco. Vamos a ver cuántas tenemos. Tenemos aproximadamente 367 celdas. Ahora vamos a colocar, aquí había dejado un espacio, efectivamente, vamos a crearlo para que no intervenga nada y voy a llamarme la fórmula que está haciendo todo el procesamiento. Copio con control C, vengo y la pego acá con control B y voy a traerme este rango.
de desbordamiento, evalúo con Enter, aquí no me está dando, bueno, sí me dieron aquí, ya estaba un poquito preocupado, sí me están dando valores de 0 y tengo que hacer la suma, vamos a hacer la suma nuevamente de esta matriz, evalúo con Enter y me entrega, wow, un número muy grande, espero que vaya a dar y vengo aquí y coloquemos el valor y hagámosle submit y de seguro nos sale. Correcto, sí que salió. Esta es la respuesta correcta. Usted se ha ganado otra estrella de oro y completamos 6 estrellas de oro. Cierre para restaurar. Vamos a dejarlo ahí para no restaurar o coloquemos Advent of Code. Y aquí tenemos otras 2 estrellas ganaditas o otra estrella ganadita para el ejercicio. Entonces aquí esto serían las celdas y los números. Copio con Control C y vengo y pego con Control Shift B, arrastro esta para acá, aquí tenemos las celdas y aquí tenemos los números y efectivamente acá tenemos la suma que introdujimos en la página para obtener el resultado. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue detectar todos los asteriscos y si en el valor adyacente encontraba, por ejemplo, un valor, en este caso aquí, mira, el perímetro de este asterisco, voy a pararme por acá, voy a tocar estas referencias, esta y esta no, lo voy a marcar de color verde. En este perímetro encontraba 2 números, entonces los tenía que sacar y luego multiplicar. Multiplicaba 224 por 235 y me daba un resultado. Luego seguía por la misma fila, aquí encontraba a partir de este asterisco que estaba aquí hacia alrededor, no este, aquí encontraba 2 números adyacentes, que en este caso serían estos dos, multiplicaba 718 por 744, me daba un resultado y luego venía por aquí, aquí me tenía que dar, mira, otra multiplicación porque tengo al lado un asterisco adyacente, luego tengo aquí otro asterisco adyacente, que en este caso sería este otro valor, fíjate, lo tengo por acá. Este otro valor lo tendría por aquí. Aquí tengo este conjunto de celdas del adyacente al asterisco y aquí tengo un número que debe ser multiplicado el 378 por el 251. Lo saco. Aquí tengo justo otro asterisco. Aquí tengo otros conjuntos de números adyacentes al asterisco. Sigo corriéndome. Aquí tengo otros, mira, y los voy operando para cada uno de los asteriscos correspondientes que encuentre y me va entregando el resultado. Es decir, el asterisco H4 me tiene que dar 52.640, 52.640. Saco la calculadora, multiplico 224 por 235 y me da 52.640. Y este es el valor que estoy tomando de esa multiplicación que tengo que sumar con el valor siguiente de la siguiente multiplicación, con el valor siguiente de la siguiente multiplicación y luego ejecuto una suma y entrego el resultado. Ojo que los valores de 0 son valores que tienen un asterisco pero que a su alrededor solamente hay un número o quizás no hay ninguno. Entonces, si solamente hay un número o quizás no hay ninguno, el resultado tiene que ser un valor de 0. Otra respuesta más para Advent of Code. Pensé que no iba a salir esto y pensé que tenía que repensarla otra vez, pero no, ya la leímos y la solucionamos en caliente para una matriz de datos y viendo obviamente la página de resultado. Allí te dejo el ejercicio en la descripción de este video con una fórmula de tipo recursiva que va buscando los asteriscos y va entregando los productos y posteriormente generando la suma. Mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.